y estuvimos viendo cómo estas enfermedades eran de alguna manera una consecuencia instaurada por Dios para aquellos que deliberadamente estaban y continuaban en el pecado. El día de hoy nuestra reflexión está enfocada a personas que tuvieron enfermedad, mas no una enfermedad como consecuencia de un pecado, sino como una oportunidad maravillosa que Dios le dio a estas personas de ver su gloria de primera mano, de ser copartícipes de esa misericordia infinita del Señor y de ser usados como instrumentos a través de la enfermedad para ver la gloria de Dios. Yo creo que el panorama es relativamente claro cuando en ambos casos estamos sufriendo o padeciendo de una enfermedad y en uno de los casos es una consecuencia, normalmente es mortal, normalmente es desastrosa, normalmente es un juicio fuerte de parte de Dios, porque no lo olvidemos, Dios es justo. Y tenemos el caso de muchas personas que a través de la palabra de Dios sufrieron enfermedad. O sea, el enfermarse por un lado o por el otro es inevitable. Pero la ventaja, la garantía que nos da Dios es que cuando estamos en su presencia, en su compañía, en la línea con las cosas que Dios nos pide y nos propone, entonces Dios revela su gloria a nosotros y a través de nosotros. Y eso nos lleva a vida eterna. Por el contrario, si nos dedicamos al pecado y nos apartamos de las cosas de Dios, el fin, como veíamos, es desastroso. La circunstancia es la misma. La causa es diferente. Y la respuesta, la solución, es diferente. Aunque el estado sea muy similar. Así que nosotros decidimos y definimos en dónde queremos que sea finiquitada la historia de la enfermedad. Qué curioso. Toda la palabra la veo como enfocada en esta línea, ¿no? Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Empecemos a ver el primero de estos casos de enfermedad en uno de los justos. Ese primer caso lo encontramos en 2 Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Entonces tenemos 2 Reyes, capítulo 20, versículo 1. 2 Reyes 21 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El contexto, para poderlo tener claro, lo hallamos en los versículos siguientes. Versículo 2, versículo 3. Entonces él
volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Wow. Es simplemente escalofriante la cita, ¿no? Pero miremos qué es lo que ocurre detrás de todo esto. Había un gran sufrimiento de parte de Ezequías. Inicia el versículo 1, que es el que nos da sustento. ¿Estaba enfermo de qué? De muerte. De muerte. O sea, estaba en sufrimiento. Y aún aferrado a la vida, ¿qué es lo que le permite a Ezequías orar a Dios? Ezequías le dice: yo he hecho lo que me has dicho que debo hacer. ¿Cómo se dirige Dios a Ezequías? El príncipe de mi pueblo. Entonces vemos un acto de misericordia de Dios, de un tremendo amor, cuando Ezequías, primero, es sanado. Segundo, le dan un tiempo y le dan la instrucción: cuadre sus cosas. Lo que tenga pendiente, cuadre. Tercero, una promesa extraordinaria. El tercer día estarás en mi casa, en mi morada. Entonces vemos como una situación que inicialmente es una situación de muerte, es una situación de una tremenda angustia, es una situación de un tremendo revoltijo, de desazón, de tristeza, de dolor, de enfermedad, de muerte. Es transformada en una oportunidad maravillosa, y una oportunidad que se da en pos de haber caminado en las cosas del Señor. Qué tremendo, qué claro, qué contundente ese mensaje de parte de Dios para nosotros. Qué tremendo. Vamos ahora al siguiente texto. Lo encontramos en Job 2:7. Job 2:7, en la versión Reina Valera de 1960, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. En alguna ocasión, yo les proponía que fuéramos y leyéramos el libro de Job, que es un libro bien interesante. Si la memoria no me falla, tiene algo así como 36 capítulos. Y solamente en el primer capítulo, solo en el primer capítulo, Job pierde sus hijos, sus bienes, su ganado, su salud, su condición de bienestar. ¿Cuál es la actitud que vemos de Job desde el principio hasta el fin? Recordemos esa frase que de pronto algunos de nuestros abuelos pronunciaron tan frecuentemente: mas no aceptamos todos tan frecuentemente. Recordemos la frase de Job: Jehová dio, Jehová quitó.
Mi señor abuelo, retomando este tema, decía con frecuencia algo. El padre de mi señor padre decía algo con frecuencia. Y ahora ya viejo, muchos años después de que él murió, vine a entender de dónde venía la frase. Mi abuelo decía, mijito, yo llegué al mundo en pelota, lleno de sangre, y de ahí para acá todo lo que he conseguido, eso es ganancia. Eso es ganancia. Pero yo llegué aquí en pelota y sin nada. Y esa frase está muy apoyada en las cosas de Job, ¿sí? Y después de haber perdido sus hijos, sus bienes, un hombre que era muy adinerado y muy potente dentro del pueblo, queda textualmente en la calle, o sea, sin un peso, enfermo. La misma esposa de Job lo insta a que, viste, que es la pendejada pues tuya con Dios. Ya, búscate otro Dios, es que mira pues cómo te tiene. Dice la palabra que incluso hacían burlas y sátiras sobre él los amigos. ¿Y qué hizo Job? Se llenó de motivos, fue y buscó a los de la moto para que quebraran a sus amigos tantos. ¿Qué hizo? Fue y los frenteó allá y les dijo, ustedes son unos etcéteras, unos tales por cuales. No, la palabra dice que Job oró por sus amigos. Y el final de toda la historia es que Job es restituido muy por encima, dice la palabra, de lo que tenía inicialmente. Muy por encima. Dice que las hijas que le nacieron a Job eran muchísimo más hermosas y muchísimo más llamativas desde todo punto de vista que las que había perdido inicialmente. Disculpa, Jairo, ¿la esposa también se murió o ella solamente le criticó eso, pero siguió con él? No sé si la esposa murió o... No recuerdo, pero creo que la esposa no murió. Creo que la esposa siguió, creo, no sé, hay que retomar pues el detalle del pasaje bíblico. Ahí ya no he vuelto como a escuchar de ella, ya habla de otro. Sí, creo que la Biblia se concentra como en otros aspectos que son de pronto de más relevancia. Pues, no, lo que dice es que su esposa, su famosa ayuda idónea, lo que hizo fue reprocharle y criticarle, de Hasta, poner esa fe en Dios. ajá, Y no. la frase, como les decía hace un momento, que Job alude y que cita permanentemente a través del texto, es Jehová dio, Jehová quitó. ¿Ya? Y eso es de verdad bastante contrario a lo que la cultura nos ha ido mostrando y a lo que hemos ido aprendiendo en el mundo, que nos aferramos a las cosas y ponemos nuestra valía en pos de las cosas. Entonces, uno encuentra gente que ahorra y ahorra y ahorra, o gente que compra propiedades y compra y compra. ¿Y por qué haces eso? No? Es que yo necesito garantizar mi mañana. ¿Y qué pasó con Ezequías? Ponga pálido que nos vamos. Y hasta ahora, a la verdad, sí, siendo claros, no conozco el primer entierro que lleve detrás un camión de mudanzas. Al único que enterraron con todos sus corotos y todas sus cositas fue a Tutankamón. Y ahí le encontraron las cositas en la tumba. Eso no es bueno. ¿Quién era ese? Tutankamón era un emperador egipcio. Era el emperador de Egipto. Entonces, hombre, yo creo que el mensaje es claro. Si sabemos aceptar el designio de Dios,
si somos lo suficientemente humildes, Dios tiene compasión de nosotros y nos exalta. Dice el adagio popular que no soy amigo de los adagios. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero yo me atrevo a pensar un poco diferente. No hay ningún mal que dure 100 años, ni estado que Dios no restituya. Qué tremendo. Y a veces pensamos que es por nuestro mérito. A veces pensamos, es que yo he conseguido, es que yo tengo, es que yo he logrado, es que yo me merezco vidas. En algunas ocasiones les he mencionado y conforme a la palabra que lo único que nosotros merecemos es el infierno. No más. Usted no se merece nada más. Tan se merece el infierno y tan se merece una condena de muerte que Jesucristo lo que hizo fue eso. Fue muerto a causa de mi responsabilidad, de mi pecado, y descendió al infierno, dice la palabra. Entonces, ¿quién era el que tenía que pagar por mi error? Jesucristo, o yo. Yo era el que tenía que pagar. Sin embargo, Jesucristo, en ese gran acto de amor del Padre, Juan 3:16, permite que sea Jesucristo el que pague. Pero que yo me merezca, yo no creo. Hay gente que se esfuerza infinitamente más que yo. Infinitamente, ojo, infinitamente más que yo. Y están muriéndose de hambre, tirados en un andén. Y hay gente que no ha hecho absolutamente nada en su vida. No saben leer, no saben escribir, no saben hablar. Y están llenos de dinero y en una gran opulencia. Luego yo creo que la vida no es una cuestión de merecimientos. Digo yo, no. Vamos a la tercera cita, Daniel 8:27. A ver qué nos dice el texto de Daniel, capítulo 8, versículo 27. La versión Reina Valera. Daniel 8:27 nos dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Cuál es este contexto en el que nos movemos con Daniel? Recordemos que Daniel era un tipo bien interesante, ¿no? Y era bien interesante porque él tenía la potestad dada por Dios de interpretar los sueños y de tener unas visiones todas extrañas. Daniel fue el que descifró el sueño de Nabucodonosor. Daniel fue el que vio esas visiones de las 4 bestias. Daniel, mejor dicho, es un tipo interesantísimo. Y a pesar de eso, a pesar de que Daniel fue un tipo con unos tremendos poderes dados por Dios, Daniel sufría con las imágenes que él veía y solo la revelación dada por Dios le permitía entender qué era lo que estaba pasando. Aún así, siendo un instrumento de Dios, ¿y de qué manera? Aún así, Daniel se enferma. Muchas personas piensan que cuando uno se acerca a Dios o cuando uno está en las cosas de Dios, entonces la vida es color rosado. Y que por donde uno va caminando,
salen arcoíris, unicornios y estrellitas y todo, florecitas. Y eso no es verdad. ¿Quién nos dijo que acercarnos a Dios era un tremendo sinónimo de no dificultad? Totalmente desdibujado de la realidad bíblica, con un agravante, y es que eso es lo que vende en estos momentos el Evangelio de la Prosperidad. Lo que necesite, Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque sí, porque Dios es bueno. Dios vive bacaneado, ¿no? Dios no te va a dar lo que le pidas porque está bacaneado. Ciertamente Dios es bueno, por supuesto. Pero Dios al que ama, disciplina. Angosta es la puerta que lleva al reino de los cielos. Amplia la puerta que lleva a perdición. Entonces, no siempre que usted se acerca a Dios va a tener una vida rosada. Por el contrario, en muchas ocasiones se le pone color de hormiga. Miremos la historia de Job, miremos la historia de Daniel. Pero esa tremenda fe y convicción en las cosas de Dios, en la obra de Dios, es la que a estos personajes simplemente les deja saber, no pasa nada. Yo estoy en las manos del Señor. Pase lo que pase, estoy en las manos del Señor. Y eso es lo que nos da tanta dificultad de entender. Y eso es lo que nos agobia. Queremos tener la solución en nuestras manos y no en las manos del Señor. Qué tremendo. Y esto no quiere decir vivir de una manera irresponsable, porque como estoy en las manos del Señor, no tengo que dar nada en las manos del Señor. La Biblia no nos dice eso. Recordemos que la Biblia, dentro del contexto general, nos habla de una cosa que se llama diligencia. Usted debe ser diligente, debe apartarse de toda condición de maldad. Tremendo. Vamos ahora a Juan 11:1, por favor. Juan 11:1. Auxilio, no lo encuentro. Juan 11:1. En la versión Reina Valera 1960 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Qué tremendo. Esta María, esta hermana de Lázaro, fue la que le ungió al Señor los pies con un perfume. ¿Recuerdan ese evento? ¿Sí? Y limpió con sus cabellos los pies. Aquí hay un contexto bien interesante. Todos conocemos la historia de Lázaro. Lázaro levanta que camina, ¿no? Que fue a los 3 días. El contexto general de esto hace referencia a que cuando María va a donde Jesucristo y le dice: Señor, Lázaro murió, tu amigo. Y le hace un reproche, y muy fuerte. Le dice: si tú hubieras estado allá, él no se hubiera muerto. La palabra dice que Cristo se entristeció con la muerte de Lázaro. Sin embargo, le dijo: tranquila, va a resucitar. Y ojo, qué tremendo choque, qué impacto se da. Porque
La respuesta que le da María es tremendamente ambigua y a la vez tremendamente fuerte. ¿Qué es la respuesta que María le da? Sí, yo sé que él va a resucitar en el día del juicio. Por allá, quién sabe cuándo, Lázaro, no, yo sé que sí, o sea, tiene certeza de cuál será la obra de Cristo por allá adelante. Pero y ya en este momento, ¿qué hacemos? Lázaro está muerto, sin darse cuenta. María, que la fuente total de vida estaba ahí con él. Jesucristo le dice, tranquilo, esta muerte es para la gloria de Dios. Cuando llegaron a la tumba de Lázaro, dice la palabra que llevaba 3 días. O sea, ya debe estar oliendo mal. No te ocurre, ya debe estar oliendo horrible. Y Cristo, después de orar, no le pide, no le sugiere, le ordena a Lázaro, levántate y sal. Y Lázaro, ya todos conocemos, resucitado. Dentro de todo este contexto de la enfermedad que hemos venido tratando, hemos visto cómo a veces nosotros estamos muertos y pasan 2, 3, 4 días, 20 años, 15 años y nos quedamos ahí muertos. No le damos la oportunidad a Dios de que seamos resucitados. Tremendo. No le damos la posibilidad a Dios de que nos diga, levántate y sal. ¿De dónde? De las tinieblas. ¿De dónde? De la muerte. ¿De dónde? De la oscuridad. Y ahí es cuando empieza uno a estar en el mundo, a vivir en el mundo, pero no conforme al mundo. Porque cuando uno es resucitado espiritualmente en Cristo, ya uno no encaja en el mundo. Perdónenme la expresión, pero uno empieza a sentirse extraño, uno empieza a sentirse en el lugar equivocado. Uno empieza a sentir que ya uno no encaja en las cosas del mundo. Es muy simpático porque yo en todos estos días he estado hablando con varias personas eh, y me entristece ver cómo nos hemos vuelto de manipuladores por la parte económica. O sea, todo es plata, todo lo tenemos que traducir a dinero, el interés es el dinero y muchos de estos casos son de personas que dicen creer en Dios, dicen amar a Dios y sin embargo sus vidas son un reflejo de precisamente lo contrario. Mi vida es el dinero, mi vida es la plata, mi vida es lo que pueda conseguir. Medio mundo está hecho para comerse al otro medio, es cuestión de definir en qué mitad queremos estar. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, ya las cosas materiales no son tan relevantes. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a resucitar en las manos de Dios. Eso no quiere decir que no hayan angustias, como les decía ahora. Eso no quiere decir que usted ya no va a tener problemas. Eso es lo que quiere decir. Es lo que dijo Jesucristo. De que uno es una nueva criatura. Y como tal, uno no puede apartarse. Yo no puedo encerrarme en una burbuja para no estar en contacto con el mundo. No. Por eso Jesucristo decía, en el mundo tendréis
aflicción. Qué tremendo. Esta cita de Lázaro es tremendamente fuerte, tremendamente contundente en todo su proceso. Al parecer nos estamos quedando cortos de tiempo. Si por cualquier razón llegase a culminarse la reunión súbitamente, les invito a que nos volvamos a conectar por el mismo link. Vamos a Hechos 9:37, por favor. Hechos 9:37. De la versión Reina Valera de 1960, dice Hechos 9:37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. El contexto de esta historia es cuando Pedro, el apóstol Pedro, estaba en Jope, y estos eventos ocurren en una ciudad que se llama Lida. Cuando esto ocurre, cuando esta persona es una mujer, muere, Pedro, que estaba cerca de Lida, estaba en Jope, va hasta la casa donde la estaban velando y resucita a esta mujer. Qué tremendo. La aplicación es igual. ¿En quién esperaban? ¿Mm? ¿Era Pedro el milagroso? Pedro era simplemente un canal utilizado por Dios para manifestar su gloria. Y la pregunta creo que es la misma y es recurrente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estamos muertos espiritualmente? Y lo que hacemos en vez de construir puentes para llegar a Dios es levantar barreras. Barreras que las tinieblas en su momento han ido ayudando a construir. Yo no soy digno, me tengo que esforzar. Esta es mi decisión. Yo me lo merezco. Porque no somos un poco más humildes quizás y simplemente le decimos a Dios, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Me acomodo a lo que tú me digas, a lo que tú me hagas, a lo que tú me propongas, Señor. Hazme vivo otra vez. No esperemos a que Pedro venga a resucitarnos. Pedro no resucita. Pedro es el medio utilizado por Dios para resucitar. Y si estos mensajes le han llegado, si usted comparte estas doctrinas de fe, entonces, de pronto, alguno de nosotros es un Pedro que simplemente le está dando suficientes motivos y razones para que usted se deje resucitar. Considérelo, piénselo. Y si le es posible, resucite. En otras palabras, vuelva a nacer. Vuelva a nacer. Vuelva a empezar. Por favor, continúe aceptando las cosas de Dios. Me siento como al que le caiga el guante, que se lo diane. En esas estoy en ese momento. Enhorabuena. Enhorabuena. Ay, Porque se te está dando una oportunidad maravillosa de volver a empezar. pero parece cuando uno está en una situación como que le habla por todos los lados, hasta es como cuando uno está despechado que hasta el himno le sale, así estoy en esta situación, todo me huele a eso, a nacer, a resucitar, lo que escucho, lo que leo, lo que miro, y sí. Tal vez Dios